soy una persona extremadamente curiosa y que se dedica a hacer arquitectura, quizás para tratar de entender el mundo y tratar de cambiarlo cada vez que tenga la oportunidad, ¿no? Cada vez me vuelvo más interesado en entender las cosas, en entender por qué las cosas son como son ahora, ¿no? Y eso me ha llevado a que cada vez me siento más historiador, cada vez estoy más interesado en descubrir qué pasó, y en ese proceso de descubrir qué pasó cada vez me doy más cuenta que lo que pensaba o lo que me habían dicho que eran las cosas no lo son así. O sea, de verdad que estoy impresionado. Así como cada vez que uno le hacen una entrevista como esta, después uno ve cuando la transcriben que no sale lo que uno ha dicho, y tú dices, esto pasará siempre, todo el tiempo. La realidad que percibimos es siempre tan diferente a la que realmente es. Cada vez que he investigado un tema, investigo muchas cosas al mismo tiempo, me sorprendo de lo distorsionado que tenemos nuestra percepción de la realidad, ¿no? Y la arquitectura me ha servido muchísimo para de alguna manera tener la excusa para estudiar un lugar, estudiar un comportamiento de personas, entender cómo funciona el mundo. Yo entro a la arquitectura casi que sin pensarlo. Yo soy arquitecto desde que tengo uso de razón, o quiero ser arquitecto desde que soy uso de razón. Mi padre es arquitecto y entonces toda mi infancia, que fue una infancia muy feliz, me la pasé construyendo cosas, dibujando cosas, imaginando cosas. Tenía los sábados, por lo general, me iba con mi papá a acompañarlo a obras, a ver cómo se construía. Entonces, yo he crecido entre albañiles y maestros de obra. Yo jugaba con cemento, haciendo concreto. Me llevaba un poco de cemento, tenía un jardín en mi casa y construía, y con mis carritos hacía pistas, literalmente yo las construía. Y jugaba fútbol en mi casa y me acuerdo de haber construido una tribuna. Y cuando ya era hora de entrar, porque empezaba a hacer frío, sacaba mis legos y empezaba a construir cosas. Y yo me iba a un lugar y llegaba a mi casa y trataba de reconstruirlo. Es más, tengo una memoria de haber hecho la Plaza de Hacho en Lego, que hasta ahora no entiendo cómo lo puedo haber hecho si es circular y los Legos son todos cuadrados. Eh, y después era dibujar, pero yo dibujaba no solo imaginar cómo sería mi casa, sino cómo sería la urbanización. Imaginaba dónde viviría yo, dónde vivirían mis amigos, mi familia. Me acuerdo que dibujaba mucho, yo vivía en La Molina cuando era niño y me dibujaba mucho zonas con cerros, con lagunas. Entonces yo he sentido, siempre he tenido me he dedicado a reorganizar el espacio de alguna manera, ¿no? Y supongo que como muchos niños también en mi cuarto, soy hijo único, con lo cual había que también inventarse amigos quizás, pero con todos los muñecos de Star Wars y los diferentes Playmobil, los diferentes juguetes que uno tenía, lo más interesante era generarle esas bases, ¿no? Interactuar entre las naves espaciales y los carritos, y debajo de la cama era un mundo, y con otros muebles, y debajo una silla, y en el closet. Yo, me, yo he sido arquitecto desde que tengo uso de razón. O sea, si hay alguien que ha tenido la suerte de una vocación muy, muy fuerte, he sido yo, ¿no? Y además, entonces, mi padre arquitecto y mi mamá tenía una librería. Con lo cual estaba expuesto a toda la información que pueda haber en el mundo. No costaba. Yo me iba y sacaba las revistas o llegaban a veces a mi casa antes de que fueran a la tienda y me leía todo, desde selecciones hasta cómics, a libros de todo tipo de cosas, hasta cosas del espectáculo, revistas de vanidades, Cosmopolitan, pero también ciencia popular. Siempre me gustaron mucho las revistas y mi padre como arquitecto estaba suscrito a unas revistas, entonces yo siempre las leía. Entonces yo soy una esponja, una máquina realmente
de buscar información y que en mi cabeza se vayan como ordenando, ¿no? Sí. Luego, cuando ya toca el momento de que hay que escoger una carrera o una universidad, quizás era uno de los momentos más complicados de nuestra historia aquí en Lima. En el 90 salgo del colegio y nunca hubo ninguna duda que yo iba a estudiar arquitectura, por más que mis amigos, casi ninguno, iba a algo así, porque era una locura estudiar arquitectura. Estaba más bien destrozando los edificios con los coches bomba, la economía estaba en un momento tremendo y casi que sonaba una utopía completa al pensar en ser arquitecto, pero yo ni me lo cuestioné. Y dentro de ese momento habían tres opciones, la UNI, la Villarreal y la Ricardo Palma, y la UNI y la Villarreal, que eran del Estado, vivían en permanente alteración, huelgas, en fin, y la Ricardo Palma era pues la que todo el mundo te decía que era la de mejor situación, ¿no? Así que desde que estaba en el colegio entré a la academia y me presenté a estudiar arquitectura a la Ricardo Palma. Hubo un momento en que cuando entro a la Ricardo Palma yo no estaba tan contento, y me acuerdo que haber visto una exposición de la UNI de primer ciclo del taller de Nikita Smirnov, que se hizo en Petroperú, creo, y me pareció muy interesante. Porque cuando entré a la Ricardo Palma también, de pronto esta universidad que era lo más estable versus la UNI, hubo un problema tremendo con balacera y todo, que suspendieron unas semanas la universidad porque habían dos facciones que se peleaban el control de la universidad, y entonces de pronto era como, ¿qué está pasando, no? Y pensé por algún momento, en ese momento el arquitecto Bentín era el decano de la UNI, y me pareció que de repente era interesante pasarse para allá, pero iba a ser ya muy complicado por convalidaciones y cosas, y evidentemente igual era complicado ir hasta la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Pero sí, mi padre había estudiado en la UNI y siempre y había esta mística que rondaba en la arquitectura peruana de que la UNI tenía esta tradición, ¿no? Pero ya para mi época era bastante evidente que la Ricardo Palma estaba reuniendo quizás a muchos muy buenos alumnos. Era muy difícil entrar a la universidad. Probablemente nunca en mi vida he estudiado más que para entrar a la universidad, porque además se ingresaba o por la pre, que era durante 3 meses, todo un verano, con un ritmo intensísimo, y ahí había un cupo para 20 de 200. O sea que uno de cada 10 entraban, y si no entrabas por ahí ya ibas a dar el examen, que también era uno cada 30. Entonces, es más, me fue muy bien porque me logré como concentrar todo ese verano y entré al primer puesto a la universidad, lo cual para mí fue como fue una situación bien interesante, porque es como quizás primera vez en la cual estaba frente a un reto, y que era como algo que me costaba muchísimo, y porque el colegio me había ido siempre muy bien, pero el hecho de haber entrado primero creo que me marcó de alguna manera. Sentí lo gratificante que era el que te saques la mierda y que llegues a tener un resultado así, ¿no? Entonces yo ya entré antes de dar el examen. Yo nunca di el examen global, pero sí di el examen de la pre, ¿no? No tenía nada que ver hoy día lo que es entrar a la universidad con lo que era en ese momento, pero era ese momento de casi que te hacías mayor en ese momento, ¿no? Al punto que te cortaban el pelo y era parte de este ritual, ¿no? Y no ingresar era todo una decepción. Entonces, en mi caso, felizmente, fue como muy, fue como muy bien, pero mucho esfuerzo, ¿no? Esta idea de que si te sacas suficientemente la mugre, los resultados son buenos, ¿no? Mi origen claramente es Lima. Claramente es Lima. Yo soy una persona que por circunstancias de la vida, además, me tocó desde el año 2000, no he parado de viajar todos los meses a algún lugar del mundo por X razones que justamente la arquitectura me ha llevado, y me queda muy claro que es Lima. Durante un tiempo viví fuera del Perú,
escogí volver a Lima. O sea que hay veces que uno es de un lugar porque nació ahí y no tiene otra opción. Yo, además, después he podido optar y he decidido vivir aquí, ¿no? Y es, claro, yo he visto la transformación de esta ciudad, ¿no? Cuando yo era niño, yo del hospital he ido a vivir a La Molina. Y vivir en La Molina era bajar el cerro y era maizales, eran chacras. Y entonces esa experiencia que cuentan mi padre o contaban mis abuelos, que vieron cómo esta ciudad, ¿no? Antes fue transformando áreas agrícolas en ciudad, yo la experimenté también porque yo viví en ese proceso de transformación de La Molina, de ser un área agrícola en que yo iba con mi mamá a comprar huevos a la Universidad Agraria, a una granja, y que pasaban ovejas frente a mi casa, y todavía veían algunas personas que se movían en caballo, y después ver cómo se fue transformando en una parte de la ciudad, ¿no? Entonces, mi origen evidentemente es Lima, y quizás me definía al principio como una persona muy curiosa y que la arquitectura me permitía saciar esa curiosidad. He estudiado mucho este origen, o sea, tengo una gran obsesión por tratar de entender esta ciudad, que encuentro que es uno de los sitios más fascinantes que hay en el planeta en términos desde que es uno de los lugares más antiguamente, continuamente habitados, ¿no? Acá tenemos este paraíso 3.000 años antes de Cristo, o sea, hace 5.000 años que han habido personas que viven en este lugar y que han tratado de ir transformándolo para hacerlo lo más vivible posible, ¿no? Viví en Lima siempre hasta que terminé la universidad. Terminando la universidad, había tenido este sueño de algún día ir a vivir fuera, a estudiar a un buen lugar, a un sitio que pueda realmente terminar de completar mi formación como arquitecto y a un poco expandir porque era completamente consciente de la burbuja en que se vive en Lima y de lo poco que uno experimenta el resto del planeta desde este lugar. Es una de las ciudades así como más como autorreferenciales que conozco, Lima. Y entonces soñaba con un día estudiar en una muy buena universidad, hacer una maestría y de ahí trabajar en algún estudio. Yo estuve siempre muy, muy interesado y muy enterado de lo que pasaba en la arquitectura en todos lados. Tuve mucho apoyo, tenía siempre mucha suerte de mis padres en ese sentido, de que me veían con mucho interés, y yo estaba suscrito a 3, 4 revistas que todos los meses llegaban y me las devoraba. O sea, yo me he leído Arquitectura Viva, por ejemplo, fue uno de mis referentes. Me la comía toda, la leía toda, estudiaba todos los proyectos, estudiaba los planos, me imaginaba cómo eran, veía esta foto, esta tomada de aquí, veía, o sea, yo he estudiado proyectos, antes no existía el internet, cuando estaba en la universidad recién empieza a aparecer, y entonces las revistas eran esos medios por los cuales uno se enteraba. Entonces yo estaba muy enterado y quería ir a conocer este mundo afuera. Cuando yo estaba en cuarto año, ya por entrar a octavo ciclo por ahí, logro irme en un viaje a Europa de mochilero solo, y como casi iniciándome, ¿no? Y yendo a ver arquitectura, pero no es que tenía yo que ir a preguntar qué tengo que ver, yo sabía exactamente porque me lo había leído todo. Yo tuve un momento que mi biblioteca era mucho mejor que la biblioteca en mi casa, era mucho mejor que la que había en la Ricci. Y entonces cuando yo fui de viaje, me di toda una vuelta. Esto estamos hablando de antes de que hubiese visa Schengen, con lo cual cada país había que pasarse 3 semanas para sacar la visa, en España, en Italia, en Suiza, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Francia, en Inglaterra, ¿no? Y me fui solo, y ahí cada cierto tiempo iba encontrando gente, conseguí una práctica en Suiza, estuve unos días. Entonces yo siempre tenía puntos a los que llegaba y en el camino me iba dejando llevar, buscando arquitectura, ¿no? Entonces ni siquiera ir solamente a las ciudades, sino ir a este edificio que está en tal sitio y tal otro. Y evidentemente me acuerdo una vez estaba en Berlín, en este albergue juvenil que duermes con 30 otras personas que de dónde serán, y que lo que más vale es tu candado, porque que no te vayan a robar, no tienes que dormir con la llave del candado guardada aquí adentro.
y me acuerdo que compartí habitación con unos chicos, otros estudiantes con mi edad que venían de Barcelona, que tenían clases sobre Peter Eisenman. Y Peter Eisenman había construido ahí un edificio y entonces la clase era ir a verlo en el sitio. Y ya que estaban, iban a estudiar Schinkel. Y claro, yo pensaba, a mí me han enseñado sobre la Huaca Puyana en la pizarra con dibujos sobre cómo eran los adobitos. Ni siquiera fuimos a la Huaca Puyana porque estaba tan colapsado el Perú, la violencia, la economía, que ese tipo de cosas eran como increíble, ¿no? Y estos tipos de Barcelona se van, y que es como era lógico, ¿no? ¿Cómo vas a aprender a ver arquitectura si no vas a ver el puto edificio? O sea, esta no es una manifestación cultural que pueda traducirse. Entonces, yo ya me había estudiado estos proyectos y de pronto era confrontarme, ¿no? Entonces siempre se veía un poco más chiquito, un poco más... Me acuerdo en Stuttgart ir a ver la Stadtgalerie de Stirling y entender por fin el proyecto cuando nunca había entendido que había un desnivel entre una calle y la otra, que el museo servía para conectar de un lado al otro. Cuando después me tocó hacer en Medellín en un museo, eso hace el museo, ¿no? Entonces, cuando vuelvo, mis últimos años de universidad ya no eran los mismos, porque yo ya había tenido esta situación, yo ya había probado este mundo, me había valido por mí mismo, que es algo también importante. Yo tuve mucha suerte, crecí, como dije antes, en una familia con todos los privilegios. Mi papá y mi mamá trabajaron duro, pero felizmente nunca me llegó a faltar a mí nada. Y entonces yo cuando me he ido a estar solo, realmente, o sea, estar en Berlín, por ejemplo, cuando acá hace poco ha caído el muro, todavía quedan piezas y es invierno y está oscuro en la noche y te das cuenta que te pasa algo aquí y no habían celulares en esa época, ¿no? Entonces hubo eso. Entonces cuando yo ya vuelvo, me quedó en la cabeza este sueño de, bueno, un día volveré a vivir acá un tiempo, a estudiar y ojalá trabajar. Y quería, además me imaginaba trabajando en un estudio de arquitectura de esos que yo veía en los libros. Porque acá estábamos, no sé, en el taller de Juvenal, hacíamos un museo, pero era completamente consciente que nunca iba a ser un museo. Hasta el día de hoy no lo he hecho, aquí, en Perú. Y entonces sí imaginaba que poder yo diseñar esos museos que se veían en las páginas de Arquitectura Viva, de Architectural Record, y entonces eso fue como la razón por la cual en un momento decido, ya está bueno. Cuando yo salí de la universidad, salí en el 96, yo ya trabajaba con mi padre en el estudio, yo ya había construido mi primer edificio, tuve también mucha suerte ahí, yo todavía estaba en la universidad, ya estaba construyendo mi primer edificio en Chacarilla, un edificio de 5 pisos, y parecía que esto era genial, que había tenido pues, suerte cuando me decían que iba a estudiar arquitectura en el año 90, pues ya para el 95 el país se había como recompuesto, habían atrapado a Ismael, se había acabado ya la violencia terrorista tan fuerte que teníamos y la economía había empezado a mejorar. Hubo una especie de primer boom de la arquitectura después de 25 años y entonces pronto vino la crisis rusa y se vinieron abajo las bolsas del mundo y en el año 98 veía cómo todos los proyectos se cancelaban, no había nada que hacer. Empiezo a enseñar a la universidad porque no había nada más que hacer para sentirse útil y llegaba el 2000 y el Perú empezaba a descomponerse moralmente con todos los videos que empecé. De hecho, yo me he ido cuando sale el primer video. O sea, sale el primer video y 2 semanas después me fui a estudiar. Pero la cosa es que yo en el año 2000 decido, bueno, vamos a probar irnos para afuera y postulé a un lugar que era mítico, pensando que no me iban a aceptar y que quizás el siguiente año iba a uno de los clásicos sitios y ojalá conseguía algún tipo de beca para LI en Londres o Harvard o Columbia. Pero había antes un lugar que era el Instituto Berlage. Holanda en ese momento era el epicentro de la arquitectura y dentro de Holanda era Rotterdam, porque ahí estaba Rem Koolhaas. Rem Koolhaas era ese arquitecto que a mí me había fascinado, no tanto por lo que había construido, porque había construido muy poco, sino por la manera en la cual había empezado a plantear los proyectos, por todo lo que investigaban para poder llegar a una forma, para llegar a un resultado de algún tipo.
Y estaba en VRDB, que era una oficina que había salido de trabajar con Kohlhaas y que habían todavía avanzado más en ese método y habían empezado a producir los edificios, unos edificios que me llamaban la atención porque además eran unas formas tremendamente diferentes y completamente racionales a partir de una investigación. Por otro lado estaba Ben van Berkel, estaba Neutelings, había una serie de oficinas que estaban ahí en Holanda. Y había conocido a Aldo van Eyck, que había venido a Lima a un evento unos meses antes, y me había tocado esos que quién se puede encargar de pasear al arquitecto, habían varios que venían, y como yo hablaba inglés y siempre me interesaba mucho la arquitectura, me apunté. Yo ya había salido de la Richie, lo había traído, yo ya había salido de la universidad, pero de alguna manera seguía vinculado, estaba enseñando. Y entonces estuve en Lima con Aldo van Eyck y me habló de Holanda y como que esta idea de conocer a tus héroes, ¿no? Es como cuando Farfán te dice que estaba jugando PlayStation y un mes siguiente de repente estaba en el camerino entrando a jugar contra Milán en la Champions y estaban ahí enfrente, eso que no sabes si pedir autógrafo o marcarlo. A mí me ha pasado eso muchas veces, ¿no? Y entonces, bueno, llegó un momento que me fui para postular al Verlaje, aceptaban solo a 32 de todo el mundo y era tremendamente barato porque era un proyecto del gobierno holandés subsidiado para atraer talentos a Holanda, que se definía entre sus manifestaciones culturales más importantes por la arquitectura, por este conjunto de oficinas que se habían generado ahí, ¿no? Entonces postulé, mandé mi portafolio. Además era un sitio en el cual solamente podías ir si ya habías construido. No era para alguien que salió de la universidad inmediatamente y iba a hacer una maestría, sino ya tenías que ser arquitecto, ya tenías que saber lo que era pararte en un espacio que antes que te lo habías imaginado, ¿no? Y con eso es que me aceptan y me voy para allá, ¿no? Yo estaba al lado de gente muy, 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 muy interesante. He tenido mucha suerte de la gente con la que me he ido topando en mi vida, ¿no? Partiendo de mis padres, o sea, quizás mis primeros mentores es mi padre, literalmente arquitecto, que de una manera me introdujo a este mundo y después me enseñó en la oficina, trabajando con él. Y mi madre, que al mismo tiempo no era arquitecta, pero que de alguna manera siempre era una mujer muy inteligente, que siempre veía 2 pasos más adelante y como que generaba las condiciones para que yo llegue por mi propio esfuerzo, pero que logre estar en una buena situación. No podría dejar de pensar que si mi papá y mi mamá, yo hubiera llegado a algún lugar. Luego, en la Universidad Ricardo Palma, ni siquiera en el colegio me acuerdo de algún profesor, un profesor de historia, con el cual yo hace un tiempo volví a encontrar mis notas del colegio y encontré que yo había sacado 20 como promedio final en Historia Universal. Tuve un profesor, el profesor Juan Canal, que despertó en mí una curiosidad tremenda por la historia, pero no la sucesión de hechos, de datos, sino la historia, las narrativas, el por qué pasa cada cosa, ¿no? Tanto así que la primera vez que yo he sido profesor ha sido al poco tiempo de salir del colegio, he sido profesor en una academia preuniversitaria enseñando historia, ¿no? Yo he sido profesor de historia. Y bueno, ya en la universidad, ya específicamente en arquitectura, me acuerdo muy claramente de un momento que es casi como de epifanía, un momento de que hay un antes y un después, y es en tercer ciclo, en el taller de Abel Hurtado, un arquitecto que no sé si ha sido suficientemente reconocido como profesor, porque de una manera él era muy bueno para hacerte entender cómo armar un proyecto de cero a partir de entender el terreno en el que estás, cómo funciona la sociedad en ese lugar, cómo funciona el edificio. Y dentro de ese taller de Hurtado me tocó a un muy joven profesor que se llama Elio Martuchelli. Y este joven Elio Martuchelli en mí hizo su varita mágica, y siempre se lo digo. Era tan buen profesor que yo llevé un proyecto a la crítica
y él me dijo, mira Manuel, me parece que no está avanzando bien tu proyecto, pero ¿sabes qué? Quizás el que está mal soy yo. Quizás no lo estoy entendiendo, porque lo estás explicando con tanta pasión que no quiero cortarte la viada. Más bien te recomiendo, lee, me acuerdo lo puso ahí, lee sobre Barragán, lee sobre Tadao Ando y lee sobre Salmona. Y entonces le digo, ¿y dónde lo leo? Me dice, bueno, también hace ahí en la biblioteca, ¿no? Por supuesto, como yo ya tenía busqué por todos lados hasta que empecé no había internet, eso es lo primero que tienes que entender, ¿no? Entonces busqué, no sé qué, y empecé a buscar, empecé a leer. Entonces me cambió porque por un lado, o sea, tú esperas que los profesores normalmente te digan, estás mal, replantea. Él no me dijo eso. Me dijo, si tú confías en ti, sigue. El que está mal soy yo de repente. O sea, ¿qué clase de profesor es eso? Y lee. Empecé a leer y básicamente me dio a mí una confianza tremenda en que lo que seguía era demostrarle que efectivamente yo tenía razón. Y se fue, avancé y entrego el proyecto unos meses después. Era una estación de servicio, me acuerdo, en la carretera. Y entonces al final estamos todos pues de amanecida, pestando a chivo, casi dormidos ahí en el corredor y de repente salen los profesores y Helio sale y dice, Manuel, ¿puedes venir un momento? Y me dice pasar y dije, pucha, la fregué, ¿no? ¿Cómo se me ocurre de haber hecho caso? Y acá me van a decir que me eyectan, ¿no? Y entro solo y me dice, quiero decirte una cosa y es que qué bueno que no me hiciste caso. Ya entendí tu proyecto, tienes 20. Nunca jamás se ponía 20 en un taller de arquitectura en la Ricci. Entonces, para mí, imagínate lo que significa un chico de tercer ciclo, o sea, que estoy recién entrando segundo año, me tengo todo por delante, pero con una confianza tremenda en el que era capaz, era la segunda vez que me pasaba, había sido primero en la universidad, sacándome en la mugre y ahora había llevado esto hasta donde podía y entonces eso fue una cosa fuertísima. Otro personaje clave, como todos te dirán, en la Ricardo Palma es Juvenal. Pero yo por otras razones, porque yo no hice la carrera completa en el taller Juvenal, no me interesaba, porque yo no llevé manzana. Yo entré a Huaca, pero yo ya había tenido este acercamiento por el taller de Hurtado a cómo yo ya sabía cómo plantear el proyecto desde cierto lado. Y yo viajo a la Bienal de Quito en el 95 o 94 con mi padre y con Pedro Belaunde, arquitecto que era amigo de mi padre y que yo había trabajado en el estudio de papá y habíamos hecho se había construido ya una guardería en Manchay y entonces había sido escogida para la Bienal de Quito para representar al Perú, entonces había ido con mi padre a ver todo. Entonces yo era este estudiante que paraba con los arquitectos, ¿no? Y Perú había ido además, representando a Perú había ido Juvenal Baraco como la gran estrella, que acá nadie le daba mucha pelota más que a sus alumnos. Y yo he visto cuando de repente entraba Juvenal a un lugar y era un dios. Y junto con él estaba Carlos Ferrater, que recién empezaba, y estaba el Bucho Valiero de Argentina, y estaba Mijares, mexicano, Carlos Morales, el colombiano que sacaba estos libros de la colección Somosur, y yo, ¿no? Entonces, cuando ellos hablaban de la noche, vámonos al bar, aquí yo iba con ellos. Entonces, entonces estaba yo, siempre me tocó, yo soy como Forrest Gump, siempre me tocó estar en las mesas equivocadas, yo siempre con los mayores, yo siempre con... Y entonces yo ahí entendía Juvenal. Me acuerdo de haberle dicho, cuando venían todos esos estudiantes que venían a pedir autógrafo, y yo volteaba y decía, pero si es el profe de la universidad, ¿por qué le piden autógrafo? Y me dijo, no, ya vas a ver, me dijo. Y ahí como que le entendí. Y lo entendí no tanto como profesor, sino como la personalidad de Juvenal. Y empecé a entender sus obras y a estudiar sus obras. Y ahí él me ayudó mucho a entender quizás algo de lo que yo soy. Yo soy como... no es que me guste ir contra la corriente, pero no doy por sentada las cosas que me dicen. Yo quiero verla por mis propios ojos y quizás llego a otra conclusión. Y tener esa como confianza en el que si todo el mundo dice que es para acá, ¿qué pasaría si no va para el otro lado? Y me voy por ahí. A veces liga y a veces no liga, ¿no? Y yo capté de eso de Juvenal. Cuando tú ves la obra de Juvenal, lo más interesante es cómo, con las mismas reglas de todo lo demás, él hizo algo distinto, ¿no? Porque le nace del forro, porque está en su naturaleza.
Y entonces Juvenal me enseñó a conceptualizar, sería como medio obvio, que todo el mundo aprendió con él a hacer eso, pero sobre todo a tener una confianza extra en eso a través de su personalidad, porque además él es un personaje que yo me identifico mucho porque de alguna manera es medio marginal, de alguna manera, nunca pertenece a argollas, o crea su propia argolla si quieres, pero me gusta mucho esa actitud del personaje que trata de ir por su propio camino, ¿no? Luego, evidentemente, cuando yo llego a Holanda hay un personaje importantísimo en mi vida, que fue mi mentor, literalmente, que fue Vinny Mas, ¿no? Yo llego al Verlaje y teníamos a algunos profesores increíbles que les tengo mucho cariño, como Elías Engelis, que había sido socio de Rem Koolhaas, Vedra Mímica, que era ahí como el director de la escuela, y sobre todo a Vinny Mas, porque Vinny Mas fue mi profesor. Él era como el líder de MVRDV, y él, terminando el primer año, me invita a trabajar en su estudio, y que implicaba irme a Madrid para ser asistente de él en un taller que se hacía para trabajar la propuesta de las Olimpiadas de Madrid, de la propuesta de la candidatura de Madrid a las Olimpiadas. Y que era un taller internacional con Casildo Seguima con costado, con todos los arquitectos españoles conocidos, con David Chipperfield, François Ross, Greg Lynn, todos los monstruos de la época. Yo de pronto estaba una vez más sentado en esas mesas, no como alumno, sino ya como profesor al lado de ellos. Y entonces, bueno, regreso, hago el segundo año y tenés que coger un tutor para mi tesis y lo escojo a Vini, que era casi como obvia. Es más, yo he estado practicando en la oficina de MVRDV cuando son las Torres Gemelas. Chocan los aviones y estábamos terminando de hacer un concurso para un proyecto en Nueva York de hacer una torre, que era el IBM Institute, que es la carátula del segundo croquis de MVRDV, y que es más, tiene la forma de un avión, y casi dijimos, uy, ya estaba hecha la maqueta, de repente vamos a tener un problema, porque tenía como un hueco y tenía la forma de un avión, y es más, hemos visto el segundo avión en la tele, y la siguiente cosa, bueno, terrible, y es como, se cancela el concurso, supongo, porque 2 días después se iba a Nueva York a presentarlo, ¿no? Y bueno, entonces, como que ese tipo de cosas me han pasado siempre, ¿no? Esto es como que la historia una revista que yo he estado suscrito mucho tiempo es Economist. Me ha pasado muchas veces que estoy dentro de las páginas de las revistas. Pero, o sea, como, no sé, estuve una vez en Bangladesh justo cuando se cumplían los 30 años del Holocausto, o en Cuba cuando justo fue los secuestros de la Revolución, o en Dubái cuando pasó tal, como que Forrest Gump, de verdad. Sí. Bueno, y para terminar con lo de mentores, entonces cuando termino el Verlaje, mi maestría en el segundo año, me empezaban a llegar los buscadores de talento. Me llamaron de OMA para que tenga una entrevista, que hiciera por favor un portafolio. Fui a la oficina, me pareció como que me decepcionó mucho, porque yo me sabía casi que hasta qué cepillo de dental se compraba Rem. Lo habíamos tenido de profesor también, y llegó a la oficina y era como una cosa completamente corporativa. Es más, le cuento a Vini, mi tutor, que había estado ahí, y al día siguiente me llama y me dice, ya habían celulares, me dice, Manuel, quiero que vengas a trabajar, terminando, quiero que vengas a trabajar a la oficina. Entonces, ni bien había terminado, yo ya tenía trabajo, y me quedé un tiempo allá. Mi primer día de trabajo, para un poco mostrar la figura de lo que es un mentor, primer día de trabajo, él me dice, vente nos vamos a ir a pasar todo el día a París, porque nos encontramos en la estación de Rotterdam y nos vamos en el Thalys, que es el tren rápido a París, porque quiero que trabajes en una investigación que vamos a hacer para estudiar el efecto del cambio climático en las ciudades en todo el mundo, para hacer una exposición en la Cité de la Scienza, ahí en La Villette, que va a ser pues una cosa enorme, y quiero que tú estés a cargo de esa investigación. Y quiero que vengas porque vamos a reunirnos allá para discutir el contrato. Entonces, eso es tener un mentor, que no te contrata para que estés ahí en la esquina dibujando algo que te ha dicho que haga, sino que te lleva a la reunión con el cliente a que aprendas cómo ser arquitecto,
en estas grandes ligas. Entonces yo tuve esa suerte, ¿no? De ver cómo negociar, de ver qué cedes, qué no cedes. Y bueno, y además de trabajar en una cosa que era otra vez totalmente global, ¿no? Yo creo que preguntarle a un arquitecto por un lugar memorable es como preguntarle a un músico por una canción o a un cocinero por un plato. Porque en el fondo yo creo que cada disciplina va moldeando el cerebro y todo su sistema para justamente tener memoria de eso en lo que está. Y el arquitecto yo creo que lo que hace es justamente modelar el cerebro para tener la capacidad de fijar lugares en la cabeza, ¿no? No necesariamente sabores, no necesariamente olores, pero todo eso completo en un lugar. Entonces, es más, tanto es así que el mejor taller que había en el taller de Juvenal era memoria, era diseñar a partir de la memoria, era pensar en la memoria de tu familia, un antepasado, hacerle un proyecto, o estudiar una zona y recoger las memorias de ese sitio. Entonces, me parece interesante la pregunta, pero no hay cómo responderla con un lugar. Te puedo empezar diciendo la casa en la que crecí, que es quizás la mejor obra que hizo mi papá, que lamentablemente ya la demolieron, que era una casa increíble, totalmente, era una modernidad totalmente adelantada a su tiempo en términos de referencias históricas. Era como abstraer el convento de Santa Catalina, porque mi familia viene de Arequipa, y mezclarla con una arquitectura moderna, y entrabas con un recorrido y había un patio sin techar, pero cerrado, con unas macetas, con geranios, y ahí uno entraba con un desnivel, ibas subiendo, y desde ahí ibas bajando, y había un jardín interior, y la sala tenía una altura y media, o sea, crecer en ese espacio, si no salías, si es que estudias arquitectura, hubiera sido difícil no tener una imaginación grande. Y encima yo, que me gustaba jugar en mi casa, era entretenidísimo. Y luego yo tuve la suerte de mi casa en La Molina, en los veranos me iban con. No creo que haya otro lugar en el Perú que tenga esa cantidad de buenos diseños juntos en un espacio tan potente y de calidad como el Malecón de Ancón. Entonces, crecer verano tras verano en ese lugar, viendo estos edificios. De hecho, cuando me tocó diseñar uno que hemos hecho ahí con el estudio, tuve un pánico escénico al comienzo, porque era como de pronto es estar ahí, entrar a esta historia, y me conozco cada piedra de ese sitio, ¿no? Entonces, es memorable porque está asociado desde que eras niño, ver esto y a todas tus memorias. Y eso es lo más lindo que tiene la arquitectura, ese escenario para que pasen cosas. Es lo que uno quiere hacer cuando uno hace arquitectura, después es generar esto y que le pase a muchas personas eso. Y bueno, y después un espacio que no puedo dejar, cada vez que viajo a París, que me toca ir un par de veces al año, no puedo dejar de ir a la Sainte-Chapelle a experimentar ese gótico, ¿no? Esa es una de las experiencias más lindas, llevar a mi hija y haberle hablado de eso y ver la cara, de la expresión de su rostro cuando esa luz entra en cierto momento en que se mueve la nube y entra la luz a través de esos vitrales. Lugares memorables, el parlamento de Louis Kahn en Bangladesh, ¿no? Siempre cuento, se me fue literalmente un dolor de muela de la experiencia que tuve ante ese espacio. Y así, ahí el malecón de aquí de Miraflores, ver ese espacio, ese horizonte con las islas a un lado y el sol que se pone, las calles en el Cusco, Chan Chan, no puedo olvidar las veces lo que he sentido con esos muros enormes que te siguen durante metros de metros de metros, y de ahí descubres un patio, el convento de Santa Catalina, que está en mi ADN, es probablemente la mejor colección de espacios interiores y exteriores que se haya creado en este país. Y así, ¿no? Times Square en Nueva York, a las 7 de la noche, cuando se prenden las luces y eso está lleno de gente, es un lugar memorable. Pero también, no sé, estar en la bahía de Sydney y cuando las conchas estas de la ópera se empiezan a poner como medio doradas. He tenido una suerte, soy un suertudo. He tenido la suerte de estar en todos los continentes,
y en todos esos lugares haberlos realmente conocido profundamente, porque eso es lo más lindo que tenemos los arquitectos. Cuando vamos a un lugar lo conocemos profundamente y eso es lo que me gusta de esto. Yo creo que pensar qué hace la arquitectura memorable es quizás la gran pregunta que todo arquitecto tiene que hacer. No vale la pena hacer un edificio si no has pensado en eso. Yo siempre cuando cuento, por ejemplo, el Museo de Medellín, cuento cómo desde el comienzo lo que queríamos era que pasaran una serie de cosas, que esas plataformas sean usadas de una manera u otra, que se abriese la puerta del teatro y se volteara y cuando haces un render, cuando haces una sección y pones los monitos donde las personas, estás haciendo eso. Y que sea memorable implica que sea como... Para que sea memorable creo que hay una condición de... Es como es un machembrado, ¿no? Cuando se completa, que hay una parte que pone el espacio en sí, por general si es que ese edificio lo ha hecho un arquitecto, y otro es la persona, ¿no? Entonces con algunos enganchas y con otros no. ¿Cómo hacemos para que enganche? Yo creo que es igual como con el coronavirus, ¿no? O sea, es pura geometría en el sentido de que das las condiciones para que si tú haces algo así, probablemente es difícil que algo se enganche, pero si tú haces algo así hay más posibilidades que se enganche. Entonces sí, creo que uno va aprendiendo con la experiencia a imaginar los espacios con una serie de elementos, ¿no? Si uno pone una escalinata, una grada, es muy probable que ese espacio genere interacción de otras personas y por lo tanto se vuelva memorable, porque una escalera es memorable, ¿no? No sé si un muro es tan memorable como una escalera, genera cosas. Una rampa puede ser memorable, un plano inclinado puede ser memorable, un sitio donde hay una luz que entra de diferentes maneras tiende a ser memorable, ¿no? Entonces, con todo ese repertorio es que los arquitectos hemos ido aprendiendo a preñar o a dotar a los espacios de ciertas cosas que lo hagan memorables, ¿no? Cuando tú ves un edificio cuántos tenemos muy premiados y como muy importantes, pero que nunca hay gente, que la gente no se enamora de ellos, y ahora lo puedes ver porque el Instagram es un buen indicador, por ejemplo, para un sitio memorable, ¿no? Un sitio instagramiable implica que es memorable, que tiene algún tipo de condición. Puede ser que sea de eso de un periodo específico o puede ser en largo tiempo, pero creo que quizás es para mí uno de los grandes retos de cada vez que hago un proyecto, que se vuelvan memorables, ¿no? Esta entrevista la estamos haciendo en noviembre del 2020 y es muy importante porque esto probablemente está en internet y alguien está viendo esto ahorita y estamos en el 2035 y no sabemos qué fue lo que pasó. Pero en noviembre del 2020 es totalmente diferente del noviembre del 2019. Entonces, si tengo que explicar cómo es mi día a día hoy, no puedo dejar de hablar de cómo era antes, porque son dos mundos totalmente diferentes que ojalá en el 2035 haya acabado y que la normalidad antigua haya regresado. La normalidad anterior, la base de mis actividades era la oficina. Tengo un estudio junto con mis socios Fernando Puentarnao y César Becerra, que se llama 511 Arquitectos, que estamos en la Bajada Armendáriz ahí. Y ese era el lugar en donde pasaba mayor parte de mi tiempo. Y desde ahí, moviéndose, ya sea que ibas a la oficina y trabajaba con la gente que trabaja con nosotros viendo los proyectos, de ahí yendo quizás a visitar a una obra, y mucho viaje. Al mes tenía un par de viajes a un lugar del mundo. En el estudio trabajamos proyectos en diferentes partes, en otros países y en otros lugares del Perú. Entonces, viajar era parte de la rutina. Y luego ir a dar clases una vez por semana a UCAL, a La Molina, que era en la tarde los martes. Y básicamente eso, almorzar con mis hijos, que felizmente viven cerca de mi estudio, y por ahí, ¿no? Nada fuera de lo normal, más allá de la cantidad de millas de avión que hacía normalmente. Y eso ahora con la pandemia ha cambiado, en el sentido de que ahora antes daba muchas conferencias o tenía que viajar a sitios para hablar durante una hora y te pasabas 3 días en ese lugar. Ahora estás en tu cuarto en pijama dando una charla para Buenos Aires o para Dubái
y de ahí vas a la sala y de pronto entras a una reunión porque ahora ya usas la computadora en la sala para ya ducharte y cambiarte y tener una reunión con tu equipo que están cada uno en un lugar, ya ni siquiera de Lima, porque hay unos que ya se han ido de Lima. Entonces la nueva situación es básicamente extraña, ¿no? Y felizmente en el caso de nosotros ya nos habíamos digitalizado bastante. No es un estudio donde particularmente la maqueta en sí física sea tan importante, es más un modelo en 3D y entonces no nos ata tampoco a estar, pero sí hay ciertos momentos en los que necesitamos juntarnos para ser más rápido. Simplemente todo es más lento. Pero la nueva normalidad es aburrida. Yo diría que cuando estudiamos en la Ricardo Palma acá en los 90s, la arquitectura todavía era una profesión que se pensaba en individual. No sé por qué se enseñaba en individual y era como muy solitaria. Y cuando se trabajaba en un estudio, por lo general había un jefe que decía, dibuja esto, ponlo en limpio. Era bastante vertical. Cuando yo me voy a Holanda, de entrada y entro a trabajar en MVRDV, encuentro una organización completamente diferente, mucho más horizontal, a partir de equipos que se iban armando según eso. Yo de una manera estructuro mi cerebro de cómo operar en la arquitectura a partir de ese modelo. Y en ese modelo tenía yo 3 jefes, que eran los 3 socios, que era Vini, Jacob y Natalie, y que de alguna manera cada uno tenía un rol. Los 3 son completamente diferentes, ¿no? Yo estaba siempre más cerca a Vini porque está más cerca a mi manera de ser, ¿no? Vini es el por general da la conferencia, el que comunica, el que comienza los proyectos, el que está más interesado en el tema pedagógico, que enseña, que da las conferencias, ¿no? Que está tiene más noción sobre lo que uno hace en relación a un cuerpo, a una obra general de carrera o del tiempo en el que estamos. Mientras que en el caso, por ejemplo, de Jacob era mucho más ya el edificio, más arquitecto en el sentido más clásico del diseño mismo. Y lo mismo con el caso de Natalie, que quizás era la que hacía que esto pueda funcionar y que al final de mes haya para pagar a todos y que maneje un poco la situación. Por supuesto, todos veían todo. De alguna manera eso ha sido en mi cabeza la estructura con la cual cuando yo me regreso decido volver a Perú. Es más, Vini y me plantea por qué no abrimos MVRDV Latinoamérica, pero yo ya en ese momento además había armado Super Sudaca, que era este colectivo con otros amigos en los que estudiaron conmigo en el Berlage y que fuimos conociendo a otros en Holanda y empezamos a tener proyectos, empezamos a ganar. Ganamos una bienal en Rotterdam, empezamos a viajar por el mundo, nos empezaban a invitar a talleres, éramos como este grupo de latinos que hablaban inglés, que trabajaban todos en oficinas muy importantes, pero que cuando se juntaban podían producir cosas de mucho nivel y éramos latinos, que en ese momento no existía la arquitectura latinoamericana más allá de Niemeyer, Barragán y algo por ahí eventual que aparecía, ¿no? No había todavía explotado esta arquitectura chilena ni lo que ha pasado en México, en fin, ni Colombia había logrado todavía hacer todos esos proyectos. Entonces, cuando decido volver, durante 6 meses, estuve todavía trabajando para MVRDV desde acá. De hecho, todo el libro KM3, yo estaba a cargo de ese proyecto, lo armé desde aquí y mi equipo estaba allá. Fue de locos, 6 meses, era 2 semanas acá, 2 semanas en Holanda, 2 semanas acá, 2 semanas en Holanda, con los horarios alterados, porque allá tienen 6 horas de diferencia. Entonces, cuando yo me despertaba, opté por como cambiar mi vida, entonces era de locos. Tenía en ese momento 2 hijos chiquitos que como que no me veían, era muy complicado. Y entonces lo paré. Y decidí yo un tiempo, no quería abrir oficina, quería investigar Lima, porque en MVRDV había estudiado, es más, un momento hasta nos contrató una fundación para estudiar cómo hacer Suiza mejor, el futuro de Suiza, ¿no? Era que yo venía a Lima y yo ya no la reconocía, nunca la había realmente entendido. Y entonces en la Universidad Católica, Freddy Cooper y Pedro Belaunde y Reinaldo Leder, cuando estaban fundando la universidad, pasaron por Holanda. Me dijeron, cuando tú regreses, enseñas acá. También alguna vez había venido a Lima
y Miguel Cruchaga me había dicho que cuando quisiera volviera para enseñar, entonces yo escribo, voy para Lima, y los dos me dicen, ya, vente, y le dije, yo lo que quiero más que enseñar es, quiero investigar. Y la UPC me dice que no investigaban, y más bien Pedro de la Unde gestionó en la Católica para que me contrataran como investigador. Y a partir de ahí empezó a investigar Lima, y ahí sale lo que después terminaría en el TED Talk muy difundido sobre Lima. Y bueno, y una cantidad así de papeles que nunca se publicaron, que están ahí, algún día ojalá que se publiquen, los tienen ahí en la Católica. Y, y en una de esas de pronto me junto con dos amigos míos que habían estudiado en la universidad, Fernando Puenternado y César Becerra, que ellos se habían juntado, ellos no se fueron a hacer la maestría cuando no había trabajo, sino se lo inventaron el trabajo y aprendieron a ser promotores inmobiliarios. Compraron un terreno que consiguieron por aquí, por allá, unos amigos que querían comprar departamentos y de ahí hicieron otro y otro. Y entonces empezamos a juntarnos socialmente y yo les mostraba lo que había estado haciendo allá, pero nada, allá se había construido. Yo hice no sé cuántos concursos, todos quedamos segundos. No hay un metro cuadrado construido mío del periodo que estuve. Quizás el mercado del Market Hall de Rotterdam, que fue antes de irme, pero ya no tuve mucha incidencia. Y entonces yo quería construir. Estuve investigando en la Católica y enseñando, pero de ahí un momento dije, quiero construir. Y entonces me junté con ellos dos. Y de pronto fluyó la cosa, porque me acordé que Vini, antes de venirme a Lima, me dijo, cuando le digo, ya no quiero seguir después en BRDB, ya me salgo, me dijo, ya, ok, Manuel, entiendo, pero dos consejos. Uno, consigue socios. Tu naturaleza solo no la vas a hacer. Tú necesitas socios, como yo, me dijo, ¿no? O sea, si no, no vas a llegar a concretar las cosas. Y segundo, sigue dando vueltas, sigue viajando, porque tú no puedes estar en un sitio, tú eres demasiado curioso. Entonces, y le hice caso de alguna manera, y acá encontré en César y en Fernando a esos dos socios que me complementaban. Yo tenía algo que ellos no tenían, ellos tenían algo que yo no tengo, y de alguna manera con el tiempo, ya tenemos 15 años juntos, nos hemos convertido en tres piezas de un Power Ranger, ¿no? Y eso, como siempre digo, somos una especie de cerebro colectivo, además de que somos mejores amigos y somos como... es eso que yo también le recomendaría a todo el mundo que debe tratar de hacer. Y es lo más difícil, encontrar un buen socio es lo más difícil. Puedes encontrar un buen empleado, puedes encontrar alguien que sea muy bueno por una cosa o por otra, pero un socio, o sea, alguien que confías absoluta y completamente, eso es lo más difícil, ¿no? Yo soy profesor, primero, desde que estaba en la universidad, cuando acababa de entrar, fui profesor de historia en una academia. Y descubrí ahí que tenía una capacidad para hablar y que la gente me escuchaba. Y que podía ser entretenido y que el humor que tengo naturalmente servía un montón para decir cosas serias. Y entonces me quedó dando vueltas esta idea de enseñar. Me sentía útil enseñando. Luego, en un momento que me sentí muy inútil, cuando se acabaron todos los proyectos en el año 99, 98, 99, me llama René Pollone, que en ese momento se iba a hacer un taller alternativo juvenil en la Ricardo Palma, para de cero plantear un taller. Y se armó un grupo bien interesante. Estaba ahí, estaba David Mutal, bueno, René Pollone, estaba Claudio Uccelli, estaba Augusto Román, éramos varios, no me quiero olvidar, Mateo Pesquiera, y entonces de pronto empecé a enseñar, creo que era en el último año, noveno o algo así. Y fue muy importante porque me tuve que obligar si vas a enseñar tienes que saber qué enseñas. Y tenía que enseñar a diseñar, entonces tenía que dejar muy claro cómo es que enseñaba. Y de hecho, en el proceso me puse a investigar, que es lo que yo siempre hago, cómo se enseña, o cómo hago lo que hago, por qué hago lo que hago, y cómo hacen lo que hacen otros. Nadie me lo había pedido, pero hice una investigación sobre la pedagogía en la arquitectura, que termina en un texto que se llama El Traductor de Sueños, que se publica en Arquitectos, que lo han vuelto a editar ahora, y está ahí, y que salió bien. Y entonces empecé a enseñar a cómo conceptualizar un proyecto, cómo partir de cero. Mi mayor talento en la arquitectura creo es la hoja en blanca. Yo siempre sé de dónde agarrar elementos para plantear el proyecto, ¿no? De ahí viene Fernando y él hace que eso que funcione como un reloj. Y viene César y es el que hace que eso se construya con los detalles.
pero esa parte inicial es lo que empecé a enseñar. Entonces empecé a enseñar en ese taller, tuve un año y hasta que me fui a hacer la maestría. Después, cuando ya estaba, cuando terminé la maestría en el Berlage y empecé a trabajar con Vini en MBRDB, él enseñaba en el Berlage y yo enseñaba con él. De ahí me llevó a Yale, que empezamos a dar clases ahí. De ahí di en Chile. De ahí empecé a dar en diferentes partes del mundo. Iba a España a talleres y siempre era una curiosidad que yo tenía, la convertía en un tema de estudio, ya sea en taller, ya sea en un workshop de 3 días o ya sea en cualquier tipo de cursos por ahí, ¿no? Y eso es lo que he hecho, ¿no? Después, cuando regreso al Perú, en la Católica, tenía el curso de taller y después uno que fue increíble, que fue el curso de urbanismo, que armamos un equipo ahí con Benito Juárez, con Arturo, ingeniero de sistemas de la UNI, y en un momento hasta un sociólogo de San Marcos. Imagínate lo que era el curso de urbanismo. Fue tan potente que los trabajos que hicimos ahí, cuando acá, es más, me lo ningunearon porque decían que era urbanismo de autor, querían que yo enseñara zonificación y retiros, y lo que estaban era entendiendo los sistemas de la ciudad, y ahí empezamos a hacer intervenciones urbanas, cuando todo era mirado como una cosa rara. En Super Sudaca habíamos empezado a hacer estas cosas en diferentes partes del mundo, y más, hay una carátula de la revista MONU, que es la revista Magazine on Urbanism, que es una revista europea muy importante, que la carátula salió uno de los trabajos de los chicos, que era el famoso antiurinario, que con un afiche se hizo que una pared, un lugar que siempre la gente lo usaba de urinario público, dejaran de orinarlo. O hubo otro proyecto en el mercado de Ciudad de Dios que con una línea amarilla se le alivió el tráfico. Fue un momento súper interesante, y muchos arquitectos que hoy día, de los cuales estoy muy orgulloso, que fueron alumnos y pasaron por esos talleres, y supongo que se acordarán, que aprendimos un montón de cosas. Y esa es la razón por la que siempre he enseñado, porque aprendo. No te voy a repetir el cliché de aprendo mucho de los alumnos, no, aprendo con los alumnos, porque yo soy uno más, yo dirijo la investigación. Y bueno, de ahí he enseñado después de la Católica, he enseñado en la Universidad de Lima, también hicimos unos talleres súper interesantes cuando empezaba la Universidad de Lima, hasta que me llaman para armar una universidad de cero, ¿no? Y entonces ese fue un momento interesante en UCAL, porque había que pensar, después de todos estos años dando vueltas por el mundo, dando clases, cómo se debe enseñar hoy día la arquitectura. ¿Cuál es esa manera de ser, como decía Elías Engelis, un partero, ¿no? Porque tú tienes que enseñar a que alguien, como siempre dijo Juvenal, ¿no? Que aprenda a aprender, cosa que yo aprendí a aprender. Yo creo que eso sí aprendí. Yo sé cómo aprender. Y entonces hemos hecho ese experimento ahí de una serie de cosas que vamos a ver cómo sale, porque recién estamos llegando al último año. Y quizás con eso, de alguna manera, mi vocación de enseñar termina de tener una caja de resonancia más grande, porque ya no es solamente ya un curso, sino lo ideal es como el crimen perfecto. Ya no enseñas ningún curso, pero has logrado inducir que pasen todas estas cosas y que a su vez estén de alguna manera conectadas. Y lo que ojalá pase es que tengamos 1000 tipos de arquitectos diferentes que salgan, y que cada uno de ellos tengan útiles y contentos en lo que haya. Y lo último que yo quiero es que cuando enseñe haya un mini yo, ¿no? Porque no sé si es que esa es la idea para nada de la enseñanza. Yo así como puedo decir que he tenido mucha suerte de la gente tan increíble que he llegado a conocer, ¿no? Yo siempre a veces hasta me asusto, porque yo pienso en algo y pasa. Si pienso en, alguna persona que leí un libro, no sé qué, por qué razón termino conociéndolo. Y también sé que para que pase eso me tengo que esforzar un montón. Pero sé que no hay nada que no pueda aprender. Nada. Todo lo que no lo sepa lo quiero saber, y sé que si me esfuerzo mucho lo voy a lograr aprender. Entonces, si hay algo que quiero aprender, todavía no lo he hecho porque realmente no lo he querido, pero sí tengo esa fuerza interior de aprender. ¿Qué quisiera aprender? Yo quisiera aprender muchos más idiomas. Siento que me pierdo un montón de cosas por todos los idiomas que no conozco, ¿no?
Bueno, hablo bastante fluido, un par, pero sí me gustaría aprender los idiomas, me gustaría todavía, hay buenas partes del mundo que todavía no he ido, quiero aprender cómo son. Y la historia, que todo el tiempo estoy leyendo en paralelo diferentes temas de historia, es alucinante el universo todavía que hay por ahí, ¿no? Últimamente he estado fascinado con todo el periodo de los años 20 a los años 70 de la arquitectura peruana, y es una vergüenza en la manera tan poco o tan encajonada con la que la estamos viendo, ¿no? O sea, hay una cantidad de falsas verdades que circulan por ahí, que están en libros y todo, porque simplemente no nos hemos acostumbrado, creo yo, a cuestionar todo, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero aprender. Es todavía una cantidad de conocimientos que me faltan, ¿no? Siempre me quedó una frase de Héctor Velarde, que lo he leído mucho, y que decía que lo más interesante de ser arquitecto era que una carrera que con unos 40 años, 50 años de ejercicio uno aprendía de todo, ¿no? Porque cuando diseñabas un hospital aprendías medicina, cuando diseñabas un colegio aprendías sobre pedagogía y así, ¿no? Y un poco le he tomado la palabra, ¿no? Y yo al final quiero ser sabio, quiero poder conocer todo lo que se pueda, ¿no? Esa es un poco mi idea, ¿no?